dar su perspectiva y luego cada uno va a tener un espacio para apoyar sus ideas y luego yo, para finalizar, sí les voy a hacer una pregunta. ¿No? Mataron. ¿Qué les parece? ¿De cuál va a ser el tema? A ver, mi hermano. Y se pueden interrumpir y todo, claro. Ustedes no alcen la voz ni se insulten, ¿no? Sería lo ideal. Y lo otro, mira, y lo otro. Mamá huevo. No tienen que estar serios, ¿no? Si quieren reír, fíjense. O sea, sin problema. Juan Manuel, yo veía a Juan Manuel así. No, pues, si no se puede insultar, yo creo que este programa me sirve a mí. Si quieren, entonces, Pero bueno, sí, no tiene que ser. No reíste y me cago de la risa. No tiene que ser tan formal. Y bueno, entonces, vamos. Ey, ¿qué tema? Yo iba a decir de un chino, pero luego dije no, muy informal. El siguiente tema es. ¿El 1? Dame temática. Yo creo que el 2. O el 1. La nueva pugna. Yo de segundo, Carrillo de primero. primero. Dale, bueno. Carrillo de primero. Entonces, ¿arrancamos con la primera o con el segundo tema? Sí, Donis, pero... Pues de la nueva pugna se analizará la actual marica, si quieren yo la escucho, pero ¿por qué me sacaron del canal? ¿Qué puta? Bueno, ya me muteo. Oh, yo lo saqué de una frente. Lo vi tan... Pero Carrillo, tu cámara, brother. ¿Qué pasa? Me quité los audífonos porque se me veían muy gays. Oigan, una pregunta. Una pregunta. ¿Mejor así? Dale. Entonces... mejor así. Hermandad 2015. ¿Sí o no? Así está bien, Carrillo. Así está mejor. Mejor así. ¿Para que se qué? Se me escucha mejor. Se me escucha mejor. Fue igual. Putas. Se me escucha mejor o igual. ¿Quién eres, John Cairo? Es usted, Se me escucha mejor o igual. Oiga, yo no... Mejor, ya, Carrillo. Así es el podcast. Bueno. Bueno, arrancamos ya. O sea, colócalo, esperemos a que salgan las cámaras y que todo esté viendo bien. Y ahí. ¿Me escuchan o no? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí. Sí, te escuchamos. Pero bien. El tema es el número 2, la pugna, la nueva pugna. Hey, todos denle like. Dale. Hey, Donis. Amel va a ser el que va a perder de la intervención. No, si Carrillo se pone de rata, nos recontracoge a todos. Bueno. Por cierto, en este yo también participo, ¿no? Cuidado. Bueno, mira, les doy... Entre Estados Unidos y el Medio Oriente. Medio Oriente. Medio Oriente, Chencho. Bueno, y pues eso, sí, ya, y esa zona, ya. Medio Oriente. Donis, ¿usted qué diría que es la mayor diferencia? Les doy, ya, un momentico, Carrillo. Les doy 10 minutos para que investiguen. Donis, ¿cuál es la mayor diferencia entre este y oeste actualmente? Verdaderamente uno podría decir que el autoritarismo y demás, pero... ¿Será? Sin embargo... Es el que come un madre, piro. Mira, uno podría decir que es el autoritarismo y la democracia, pero verdaderamente es la forma en que manifiestan su imperialismo. Así es que se investiga, Donis, así se investiga como... Yo considero que además la economía, ¿no?
quién quiere ser la mayor potencia económica. Entonces, por ejemplo, entonces, por ejemplo, en el medio, digo, China quiere hacer la nueva ruta de la seda. Igual, como te digo, ahí yo más bien te diría que realmente son lo mismo, ¿no? Durante la Guerra Fría que Ambos tuvo mantienen un lugar imperialismo económico. desde la Segunda Guerra Mundial hasta la caída del muro de Berlín en 1989, se desarrolló una intensa rivalidad y competencia entre el bloque occidental liderado por Estados Unidos y el bloque oriental liderado por la Unión Soviética. Ambos bloques, el Estás años atrás, weón. Tú estás atrasado, weón. capitalismo y el ¿Dónde comunismo. vives tú? ¿Dónde vives tú? Estamos hablando del bloque oriental, China, Rusia, papá. Entonces, Carrillo, yo más bien te diría eso, de que a nivel económico, pues, ambos en su Hola. política de comercio exterior son lo mismo. Hola, ¿Me escuchas? Yo te escucho. JP, estoy Sí. ahora mismo en un podcast y hoy estoy ahora mismo hablando en la misma cuenta con 2 personas, que random. Qué locura. Acaba de clavarme un Inception. ¿Qué quieres que esté haciendo yo? El bloque oriental está liderado por China y Rusia, dos países con economías mixtas y Rusia, sistemas autoritarios. Liderado Estos por países Rusia. han desafiado también la yo creo, Donis, la yo también. hegemonía occidental en varias ocasiones. Han criticado la globalización y el libre comercio a favor de un enfoque más proteccionista. Además, China y Rusia han aumentado su presencia militar en las últimas décadas, lo que ha aumentado ¿Qué la vas a decir, Carrillo? las Silencio, preocupaciones. sencillo. Además, yo creo que el rencor que le dejó la Guerra Fría también tiene mucho que ver, el cual se evidencia, por ejemplo, en Rusia queriendo conquistar territorios ex Unión Soviética, Dime y una cosa, además Carrillo, dime una cosa, dime una cosa. al romperse Carrillo. se quedó más Rusia, por ejemplo. Eso tiene Carrillo, mucho. dime una cosa. ¿Rusia es víctima de una política exterior hostil hacia su país ¿En qué año? Dígame en qué año. a partir del 90? Sí. O sea, ¿se buscó aislar a Rusia de las instituciones occidentales? No, pero se buscó atacar a Rusia con las alianzas occidentales, más no aislar. Interesante. Lo en la OTAN se le intentó, está mismo Se intentó súper, acorralar. con Finlandia ahora, está súper, está re mal. Sí, muy acorralada. ¿Qué opina de Finlandia en la OTAN, Donis? Yo siento que es un movimiento ¿entiendes? De cierta forma, justifica que Rusia, justifica, tenía la excusa. mira, te voy a decir. El hecho de que Finlandia se hubiese unido a la OTAN justifica el que Rusia haya tenido miedos de que Ucrania se uniese a la OTAN, pero también justifica el que la OTAN se haya expandido en contra del expansionismo ruso. Es decir, ambos se validan. Sí, yo creo que le dio la invasión a Ucrania le dio validez a que Finlandia se una a la NATO. Le dio completa validez. Uh-huh. Pero el hecho de que Rusia haya invadido Ucrania también le da validez a que se exponga a NATO. Sí. ¿Qué le opina? Ya, Pero al ser esto algo posterior, pues no tiene tanto sentido. Sí. Tiene más sentido. Uh-huh. ¿Y qué opina Donis del memorándum de Budapest? ¿Ah? Memorándum de Budapest, me dejas guindado con eso. ¿No sabe qué es el memorándum de Budapest? Lastimosamente no. ¿Lo educo, lo ilustro? Ilústrame. A mí te quedó mal esa de el pacto de unión de que Ucrania. Búscale el siglo XXI para que te diga bien, amén. Ponle le da las bombas a Rusia atómicas. Ah, ya sé. ¿Tú opinas que fue un blunder? ¿Un blunder ucraniano? Un blunder ucraniano. Yo no opino que fue un blunder ucraniano. Yo siento que el blunder ucraniano fue no volverse un país completamente neutral. Pero es que intentó volverse un país completamente neutral, pero es que quiero saber cuál es uno de los grandes problemas de la guerra en Ucrania y del conflicto en Ucrania. De que es una guerra proxy, marico. Es una guerra proxy entre Occidente y Oriente. ¿Sabe por qué comenzó todo esto? Por
porque se puso un presidente prorruso en Ucrania, lo cual llevó que el pueblo pro-ucraniano se rebele en él, comienza la guerra de... Ucraniano. Bueno, pro-occidente, más bien, pro-OTAN. Entonces, la inseguración... ¿Tú no has visto el meme de que aparece? Aparece alguien con una bandera rusa y la gente y dice, tú no eres quien yo deseo. Y luego aparece alguien con la bandera ucraniana y aparece, tú no eres quien yo deseo. Y luego aparece alguien con la bandera de la Unión Soviética y aparece, por fin llegaste, amigo mío. Bueno, ¿qué quiere que diga, Donis? Tú vas a decir que cuando hablemos de la historia, tú vas a decir que la caída de la Unión Soviética fue el mayor desastre geopolítico. ¿Sí? ¿El mayor desastre geopolítico? No. ¿Donis está de acuerdo con eso? ¿Para ti cuál fue el mayor desastre geopolítico? Es que tiene mucho que tener en cuenta que entre más... Para mí, el mayor desastre geopolítico es el Tratado de Versalles. Es que entre más atrás nos vayamos a la historia, más cosas va a influenciar. Entonces es muy difícil juzgar las cosas así, pero puede ser Yo sí te diría, del siglo XX yo te diría Tratado de Versalles y luego caída de la URSS. Yo creo que son los mayores desastres geopolíticos. Nah. Va muy por encima el Tratado de Versalles, pero muy por encima. Por eso te digo. Tratado de Versalles, luego caída de la URSS. Oigan, ¿se escucha bien el micrófono o no? ¿Qué? No puede mencionar las dos cosas en la misma hora. No, te lo digo como ranking, Primero Versalles. Es Tratado de Versalles, espacio, y los demás. Bueno, entonces, pero yo te diría, Tratado de Versalles, espacio, y yo te pondría caída de la URSS, política de apaciguamiento y la Guerra Fría. La Guerra Fría es un desastre geopolítico. Pero es que la Guerra Fría es muy general. Enfrentamiento entre bloques occidental y socialista. Capitalista. Pero digamos una guerra, no la Guerra Fría. La Guerra Fría, ¿cuándo comenzó y cuándo se finalizó? Finalizó con la... Inicia en el 49 y termina en el 89. En el 89, ¿por qué no en el 91? Porque el 89 es la caída del bloque socialista en Europa. ¿Será? Sí. ¿Y cuándo cae? ¿Cuando Hungría se está liberando de la Unión Soviética o cuando se cae el muro de Berlín? Yo diría que en ambas. Ambas, entonces no se puede decir exactamente. Yo diría que con la caída del muro de Berlín, porque es el más mediático, ¿no? El mayor. Estoy pensando en el mayor desastre geopolítico. Tratado de Versalles, marico. Para mí el Tratado de Versalles es un desastre ultra brutal. ¿Y cuál yo diría que es el mejor, lo mejor que han podido hacer geopolíticamente? Tal vez en Europa. Perdón. El nacimiento de Donis. Bueno, ya en Europa. Es la paz de Napoleón. Claro, el Congreso de Viena. Fue excelente porque negociaron como si Francia hubiera ganado y le dieron todo lo que quería, solamente le quitaron como Bélgica y colonias. O sea, lo trataron muy bien a Francia y mantuvo la paz por 100 años en Europa, lo cual es muchísimo tiempo. No estoy seguro, pero bueno. Pero en Europa a nadie le importa conquistas de Polonia, ¿ves? O sea, que eso no cuentan conquistas a paganos en Finlandia. No, ¿quieres saber la verdad? El problema del Congreso de Viena es de que no soluciona un carajo. ¿Será? Sí, el Congreso de Viena no soluciona un carajo. ¿Usted qué soluciona? Lo único que hay por solucionar es como te digo, es fácil decir que no hubo guerras europeas, pero sin embargo el resto del mundo tuvo vía libre para que lo conquistaran y lo volviesen mierda. Sí, pero es que usted se debe poner a pensar, ¿qué vale más, Donis? ¿Un europeo o 100.000 africanos? Es que además, ¿qué tan inevitable era el reparto de África? ¿Se podía evitar? Mira, la verdad, el reparto de África no fue necesario. Yo creo que no se podía evitar el reparto de África, era inevitable. No estoy seguro. Yo sí, porque... Yo te diría que, obvio, la influencia europea se iba a extender en África, pero que existiese la manifestación del reparto de África, pudo haberse omitido y de igual forma África hubiese sido conquistada. Pero es que no... El reparto de África fue una excusa para que no hubiesen guerras entre potencias europeas, a pesar de que sí las terminaron hubiendo. De igual manera, se sigue la misma dinámica con el Congreso de Viena. Es decir, lo único que se hace es postergar los problemas para que luego sean más catastróficos, ¿no?
Sí, pero es que la diferencia, hay dos problemas ahí. Primero, entre más tiempo pasa, más personas muertas van a haber, porque así funciona la población. Y segundo, de igual manera iban a morir muchísimos africanos, entonces es mejor salvar a una posible guerra entre europeos, porque igualmente iban a morir africanos. O sea, se escucha muy, Pero hagamos el podcast. pero igualmente morir los africanos, entonces al menos que se salve a alguien. Está bien. No considera eso. No, esa forma de plantearlo es que era inevitable. Los europeos iban a conquistar África. ¿Cómo edita usted eso? El hecho de que exista es muy difícil proponerle a esas potencias europeas en ese entonces un modelo neoimperialista de colonización. Es que el neoimperialismo es durante la Guerra Fría. Por eso es muy difícil decirles que con la globalización de los mercados. Solamente influyan a los países y conquístelas suavemente. No. Poder blando. Conquístelas de manera económica. No. Nadie le hace caso. Le hará caso Polonia y el Imperio Otomano. Nadie más. El Imperio Otomano. ¿Qué opina de que el Imperio Otomano le haya quitado sus colonias africanas? ¿No? Qué cagada. ¿Era acaso Libia y Túnez de jure parte del Imperio Otomano? De jure, ¿no? Pues ni siquiera eran colonias, ¿no? No, eran territorios. Eran vasallos. El vasallo de Tripolitania, por ejemplo. ¿No? En Libia. ¿Qué opina de la guerra de anglo-zanzibaresa? Oigan, ¿qué opinan de que llevamos media hora mientras ustedes hablando? Vamos al podcast, hermano. Incultos, ustedes que no saben de historias tan celosos que no entienden. Dele, yo estoy listo para el podcast. Verdad, pero aquí tengo el chinchillo silenciado, weón. Inicia el tema, cuente. Vea, ya no te tengo silenciado. Mientras juego el podcast, le voy a jugar eso. Pero mira, mientras tú juegas Age of Civilization, yo me voy a poner aquí a jugar Hearts of Iron. Yo también puedo jugar Hearts of Iron, capo, solo que no sé jugar. ¿Tienes todos los derechos de Carrillo? No, tengo uno, y es pirata. Porque Prada me lo puso. Por cierto, hoy deberíamos grabar la experiencia. Chinchilla. Ey, pero bueno, hagamos podcast ya, para ir a almorzar. ¿Y si hacemos otro episodio, por favor? Sí, bueno, yo después de verla pasar, quedé extrañado No, yo le vi fue la toallita. ¿Lo ve? Donis, ¿lo ve? ¿Ve eso? Bueno. ¿Qué opina? ¿Qué es eso? Man de cons. Bueno, llevamos en stream 200 años. Ahora bueno, la nueva página. Juan Manuel. Igual espérense que en el stream sale el chat GPT de Juan Manuel, o sea que... Si Juan Manuel no cambia el chat... Si Juan Manuel no quita el chat... Una inteligencia artificial que... ¿Listo? ¿Listos? Es que no se ve Carrillo. Como que no veo. Ah, vale. Yo tampoco me veo. Amel. ¿Me ven? Toca, ahora me medio ven. Toca tener cuidado, no vaya a ser que entre alguien a tu habitación. ¿Ya me veo? Yo quedé extrañado, Es poco profesional, pero bueno. ¿Ya se ve Carrillo? No sé. ¿Qué? Yo aún no veo, para que se vea. No, yo ya me veo en el podcast, aquí me veo. Bueno, recuerden, se pueden reír, pueden hacer lo que quieran. Realmente Esto sería más bacano tipo en persona que por Discord. Sí, obvio. Pero... En un setup bien exótico. Bueno. ¿Les parece si conseguí? Aunque bueno, no sé cómo voy a hacer. Va a quedar mierda. Sin micrófonos va a quedar mierda. Si lo hacemos en persona. Vamos a la casa de Donis y Donis nos presta su micrófono pro. Y ya. Bueno, entonces vamos a comenzar, Carrillo Pita Hearts of Iron.
Bueno, no lo quites, quítalo de la cámara, no de jugar. Ya quité, tranquilo. Vas a estar así, ¿no? Se mira así. Así. Ignoren mi. Oigan, solo para aclarar, por si no sé, si digamos Juan Manuel no ha caído en cuenta, el podcast nos toca editarlo, ¿no? Porque el directo lleva media hora de nosotros, de Donis y Carrillo hablando de los Fire, de Juan Manuel haciendo shadowboxing contra el viento, cogiéndose la verga, haciendo así. Ey, dele, sabe, serio. Estoy en pantalones, así fue el gimnasio. Dele, Ya. comencemos. Esto. Oh, esa es la mejor parte del directo. Eso no quedó grabado. Repetir. Eso no quedó grabado. No, nada. Bueno, listo, vamos a comenzar. Primero Abel, ¿no? Primero Carrillo, luego Chinchilla y luego Mel. ¿Por qué primero? Y luego yo. Si quieren puedo iniciar yo. Sí. Bueno. Entonces vamos a comenzar. Vamos a poner un cronómetro para que no dure una hora como el anterior. Sí, señor. ¿El anterior duró una hora? Duró como 40. No, duró como 40. Yo sé porque yo vi que eran las y 20 y luego eran las y 50 y no habíamos terminado y habíamos iniciado antes de las y 20. Habíamos iniciado como a las 12, como a las 11 en punto. Luego puedo comenzar a refutar lo que digan de una. Sí, aún no he iniciado. Bueno, pero puedo comenzar a refutar lo que dijeron de una, así. Vale, dele. No, bueno. Epa. Primero vamos a tener una intervención inicial. O sea, Vale. No puedes iniciar e interrumpir. Chichi, ya habla. Creo que tu micrófono no se escucha muy bien. Chichi, ¿Qué? vuelve a hablar. De poder. Estaba buscando en el directo de la mamá de Juan Manuel. Bueno, dele. Hey, Chincho. Verdad, serio. ¿Puedes como mejorar la calidad de tu micrófono? Cabrón. Ya. ¿Qué pasa? Ya vamos a iniciar. Serio. 3, 2, pero ya pendientes. Entonces, 3, 2, 1. Ya, 3, 2, 1. Buenas, el día de hoy vamos a hablar. Déjame reformular eso. De la nueva pugna. Listo, ya, ahora sí. Buenas, el día de hoy en nuestro podcast de problemas contemporáneos vamos a discutir la nueva pugna que ha surgido entre el bloque occidental encabezado por los Estados Unidos y el bloque oriental encabezado principalmente por la República Popular China, ¿no? Entonces, en este caso, ya voy a pausar ahí un momentico. Son conscientes de que son esos dos bloques, ¿no? No de Guerra Fría. Sí, ¿no? Dele. No, pues sí, hoy. Pues sí, pero China es el que hablar de ellos. Y está bien, porque ellos hacen parte, algunos del. Bueno, mira, pues vamos a comenzar. Pero ya son conscientes de eso. De que los rebeldes de Siria China, Rusia versus Estados Unidos y la Unión Europea, principalmente. Bueno. 3, 2, 1. Buenas, el día de hoy en nuestro podcast de problemas contemporáneos vamos a analizar la creciente pugna
que se ha estado llevando a cabo entre el bloque occidental, encabezado por los Estados Unidos, y el bloque oriental, encabezado por la República Popular China, ¿no? En ese caso, vamos a ver cuáles son las perspectivas en duelo, cuáles son las diferencias entre ambos bandos, y además vamos a tratar de analizar cuál podría ser el papel de América Latina en dicha cuestión. Teniendo en cuenta lo mencionado, iniciemos abordando la perspectiva de cada uno de los integrantes y luego dichos integrantes podrán expresar sus perspectivas respecto a las intervenciones de los demás. Entonces, comencemos con nuestro compañero Daniel Carrillo. ¿Qué opinas al respecto de esta problemática que acabé de plantear? Bueno, pues la verdad es que considero, bueno, en primer lugar, buenos días. Considero que sí, que esta nueva pugna, esta nueva problemática, esta nueva pelea que hay está directamente relacionada a la Guerra Fría, claro está, siendo la mayor diferencia, pasamos de tener un enfrentamiento entre Unión Soviética y Estados Unidos a Estados Unidos y China, la República Popular. Y la verdad es que considero que el problema principal que se evidencia entre esta nueva Guerra Fría es por el sector económico. Se evidencia en que las formas de evitar que el bando contrincante lo sobrepase económicamente hablando. Esto se evidencia, por ejemplo, en China, el cual ha deseado traspasar, volverse la economía más grande del mundo, pasando a Estados Unidos. Esto lo ha hecho mediante, por ejemplo, la devaluación a propósito de su moneda, o por ejemplo, la creación de el nuevo camino de seda, influenciando muchos países económicamente, por ejemplo, de África, de Asia, para llegar e incluso importar. América Latina. Sí, inclusive. Nuevas influencias que se han visto en América Latina, por ejemplo, se podría llamar casi que primavera latinoamericana, esta revolución a políticas más de izquierda que se han visto en toda Latinoamérica, tales como Lula en Brasil, Chile, por ejemplo, Colombia inclusive, el cual ha sido un aliado de toda la vida de Estados Unidos, se ha visto influenciado por estos movimientos del bloque oriental. Entonces considero que se ha convertido en una nueva guerra política, una nueva guerra fría, la cual es una guerra fría 2.0. Sí, la única diferencia la cual considero es la época. Pasamos de 1900 al 2023 y los países principales influyentes, el cual pasó de ser la Unión Soviética y en segundo nivel China, invirtieron, por así decirlo, China siendo el principal competidor de Estados Unidos, el cual le quiere quitar esta clasificación de primera potencia económicamente hablando, y Rusia en un segundo nivel, el cual a su vez ha intentado expandir su economía, por ejemplo, en la invasión de Ucrania, en la invasión de Crimea en 2014, para adquirir, sí, inclusive, o la dictadura en Chechenia, para adquirir territorios, por ejemplo, en la invasión de Crimea en el 2014, para adquirir nuevos mares por donde importar y exportar, en este caso el Mar Negro, ya que como todos sabemos Rusia no tiene mares útiles y los que tiene pasan por canales enemigos. Entonces considero que se ha vuelto una guerra fría 2.0, siendo la mayor diferencia los países implicados. Interesante. Ahora vamos a pasar con el siguiente integrante, es decir, Juan David Chinchilla. ¿Cuál es tu perspectiva con relación al tema en cuestión? Bueno, primero que todo, buenos días. Segundo que todo, considero que esta problemática, como mencionó mi compañero Carrillo, viene como un reflejo de la Guerra Fría. Como ya mencionó mi compañero Donis y Carrillo, una Guerra Fría 2.0, pero con potencias distintas. Y aunque los temas son no capitalismo versus socialismo, sino ahora es rivalidad más que todo económica, por quién
pues por China, al querer sobrepasar a Estados Unidos y a cuestionar la hegemonía que tuvo durante mucho tiempo el bloque occidental. En afán de esto, pues China ha realizado ha tenido propuestas económicas. Sí, como las propuestas, por ejemplo, del mar chino del sur, ¿no? O por ejemplo, la mencionada de la ruta de seda, ¿cierto? Sin duda. Sí, pero también he visto noticias al respecto de que China ha realizado tratos con países como Arabia Saudí para intercambiar el petróleo que tienen estos países árabes, en yuanes, cambiar la moneda que se está usando para los intercambios internacionales del dólar al yuan, debilitando de gran manera el poderío económico que ha tenido Estados Unidos para fortalecer la economía china. Bueno, creo que es de... el siguiente integrante, Juan Manuel Herrera, si quieres, haz tu intervención con respecto a la temática planteada. Muy interesante. Ahora, claro, viene mi perspectiva al respecto. Y en mi caso, yo coincido un poco con ambas perspectivas. Yo siento que se está presentando una nueva pugna similar a la Guerra Fría, pero no por ende igual a la Guerra Fría, puesto que justamente la Guerra Fría tenía una connotación mucho más ideológica, mucho más discursiva, a pesar de que en la realidad la Guerra Fría, más allá de ideológica, estuvo más bien enfocada pues en el dominio económico y hegemónico del mundo. Es decir, la creciente pugna que se viene es un enfrentamiento principal entre bloques económicos más que bloques ideológicos. Y claramente esto posiblemente desemboque en diferentes guerras proxy que se puedan llevar a cabo, como pues la presente entre la guerra entre Rusia y Ucrania, o como la invasión de Irak, o como por ejemplo las diferentes guerras civiles que han sido apoyadas en Medio Oriente, al igual que la polarización en América Latina y en países africanos, ¿no? Donde también se han llevado a cabo diferentes guerras apoyadas por diferentes bandos. Entonces yo consideraría que la creciente pugna claramente va a enfrentar a dos bloques que, a diferencia de la Guerra Fría, realmente representan lo mismo. Incluso a pesar de que desde un punto de vista discursivo se puede decir que el bloque occidental valora las instituciones democráticas y las libertades civiles, mientras que el oriental defiende el autoritarismo y el control estatal, ambos verdaderamente a nivel de política exterior mantienen una postura similar, que es invertir en otros países para conseguir influencia, invadir otros países para conseguir influencia, mantener unas fuerzas armadas extensas y muchos otros aspectos en los cuales ambos son lo mismo. Y yo diría que ahí es donde está el punto central, y que esto a su vez también se traspola a lo que es la globalización y demás conceptos de la modernidad, puesto que ambas potencias, en este caso tanto China como los Estados Unidos, sin duda mantienen esa misma influencia o mantienen ese mismo punto de vista en relación a cómo obtener el poder.
En este caso, centrándose todo en las instituciones económicas, ¿no? Y una cosa que a mí me gustaría aclarar es de que, como muchos analistas ya han mencionado, lo más posible es de que incluso aunque Estados Unidos vaya a tratar de evitar el ascenso de China, sin duda la potencia asiática ya se encuentra no solo pisando en los talones, sino incluso sobrepasándola en diferentes aspectos, como pues mencionó el compañero Daniel Carrillo, en relación a que se ha vuelto el país con la mayor economía del mundo, ¿no? Que tiene más influencia a escala internacional en materia de productos y bienes producidos. Entonces, claramente, lo que yo considero es de que ambas potencias se van a enfrentar, pero, al menos desde mi perspectiva, pues la potencia asiática se va a terminar sobrepasando por cuestiones de población, por cuestiones, incluso a pesar de la crisis demográfica, lo sobrepasa por población, por material productivo, también por escala ideológica y por la cuestión de concientización social que hay en China, por ejemplo, a comparación de como podemos ver en Estados Unidos, que se acerca una crisis económica, que hay polarización política, que hay militarización del pueblo y muchos demás defectos que lo que van a hacer es atrasar a la potencia occidental. A mí me gustaría mucho hacer énfasis en un libro que se llama Principios para el Cambio de Orden Mundial, de Ray Dalio, que justamente enfatiza el cómo se acerca, el cómo a nivel histórico existe una serie de ciclos que se van repitiendo y que van aumentando en escala con relación a cuál es la potencia dominante. Y en este caso, estamos viendo el punto de choque entre el descenso de los Estados Unidos como potencia hegemónica mundial y el ascenso de China pues como potencia hegemónica mundial. Claramente es importante aclarar que el hecho de que Estados Unidos deje de ser la potencia número uno no significa que vaya a dejar de ser un país con relevancia internacional, sino que al contrario, tan solo va a haber disputado su dominio hegemónico mundial. Es decir, ya no va a tener la misma influencia total que tenía durante la época de los 90 y de los 2000, que puede ser categorizada como la época de mayor dominio estadounidense a nivel internacional, teniendo influencia en todos los lados del mundo. Entonces, por eso yo consideraría que la creciente pugna actual va a enfrentar bandos que tienen políticas económicas iguales o muy similares, tienen políticas diplomáticas y de poder blando muy similares, y que lo único que los diferencia es, como tal, la presencia discursiva de potencia democrática defensora de la paz en el caso de Estados Unidos y potencia ascendiente y potencia económica en el caso de China. Entonces yo por ende diría que esa es mi perspectiva. Entonces, bueno, creo que ya es momento de darle espacio a un momento de debate, ¿no? Entre las diferentes posturas planteadas. Pues yo considero, en primer lugar, por lo comentado por Juan Manuel, me interesó mucho una parte en la cual explica la disminución de riesgo de extinción de la humanidad mediante bombas atómicas, y considero dos puntos los cuales son de valor. En primer lugar, confirmo parcialmente con lo explicado, ya que se ha visto una reducción en el número de bombas atómicas que tienen los países. Tanto Estados Unidos como Rusia han disminuido altamente su arsenal nuclear, pero considero que no es del todo correcto, ya que siempre va a existir esa posibilidad de guerra nuclear, inclusive con las bombas las cuales se tienen actualmente son capaces de destruir la humanidad en un completo. Además, considero que algo muy interesante, lo cual dijo Onis y lo cual confirmo, es que actualmente probablemente este siglo va a ser el dueño de este siglo va a ser China. Como lo explicaba, no me acuerdo muy bien quién, el siglo XIX el rey fue Reino Unido, el siglo XX Estados Unidos y el siglo XXI va a ser Asia. Entonces considero que sí, no solo en China, pero además en países tales como Singapur, a evidenciar. Yo incluso añadiría el hecho de que gran parte de los mercados internacionales hoy en día se basan en Asia, sea en Japón, Corea del Sur, Taiwán, China, la India, incluso Medio Oriente, ¿no? Con toda la presencia de hidrocarburos y demás. Sí, aunque Medio Oriente no es tan evidente como se evidencian en Asia. Sin duda, ahí concuerdo contigo.
pero también se evidencia en muchos países en Asia que sí, y con mucho potencial para aumentar económicamente, tales como India. Tan solo hay que ver, Singapur. por ejemplo, tan solo hay que ver, por ejemplo, diferentes asociaciones euroasiáticas como el Congreso de Cooperación de Shanghái, que va en contra del terrorismo y en contra del narcotráfico, al igual, por ejemplo, que la creciente propuesta de China por implementar una moneda de reserva, ¿no?, internacional Sí, entre y los países de Asia. considero que también se evidencia esto por ejemplo, proyectos como BRICS, en los cuales se evidencian potencias las cuales tienen Emergentes, ¿no? potencial, sí, emergentes, potencial para ser los líderes del mundo, tal vez exceptuando Rusia, ya que esta sí se ha visto consolidada como una potencia anteriormente en la historia. Eh, y la única problemática la cual yo observo nuevo, con este nuevo orden mundial siendo liderado por China es la dependencia la cual se tiene en gran parte del mundo hacia el dólar. Es una problemática la cual va a intentar solucionar China, pero va a ser bastante complicado porque es un requerimiento, considero, para volverse sin duda la Yo sí potencia tengo, en el mundo. yo sí tengo una cuestión muy interesante, y es de que, llegado el caso de que, por ejemplo, China llegase a sobrepasar a Estados Unidos, ¿cuál va a ser la diferencia entre el modelo dominante ejercido por los Estados Unidos a comparación del modelo dominante chino, ¿no? Yo, por ejemplo, desde mi perspectiva, siento que existen unas diferencias ideológicas muy fuertes. Por ejemplo, el hecho de que Estados Unidos, una de sus principales misiones es como tratar de expandir su modelo de pensamiento liberal, ¿no? Liberal neoliberal, mientras que en el caso de China únicamente prima es los beneficios económicos, ¿no?, más allá de exportar su ideología del Partido Comunista Autoritario, ¿no? Entonces yo diría que hay una diferencia muy, muy interesante que a su vez puede plantear que el dominio chino a su vez traiga una mayor estabilidad a nivel internacional. Estabilidad me refiero más bien en relación a la cuestión ideológica, ¿no? Porque, por ejemplo, hay no sé si clasificarlo como metáfora, sino más bien como un ejemplo, un dicho muy evidente, que habla de que una de las diferencias principales entre Estados Unidos y China se puede ver en cómo si China financia, por ejemplo, un puerto en un país africano y el país africano no lo puede pagar, China en este caso lo que haría es eh, ceder ese puerto y poseerlo por, digamos, 30 años para poder pagar esa deuda. Y Mientras que en siempre el está caso... la nueva Ajá, ruta de seda y se ha visto, por ejemplo, en sí, sí, Senegal. sí. Y justamente al contrario, en el caso estadounidense, en muchos ejemplos que se ha visto, justo cuando digamos que Estados Unidos invierte en un puerto en un país africano, si este no puede pagarlo, en vez de adquirir ese puerto como medio para pagar la deuda, en este caso Estados Unidos recurre a métodos de subversión, ¿no?, en dicho país, o sea, por medio de golpe de Estado, por medio de una invasión, etcétera. Entonces claramente vemos una postura mucho más belicista por parte de Estados Unidos, que va de la mano incluso con la escala la escala en la cantidad que invierte en su ejército, ¿no?, a nivel internacional, siendo el país que no solo más invierte, sino que sobrepasa a los siguientes países combinados. Entonces es una postura muy interesante abordar respecto a cuál, cuál bando verdaderamente pone más en riesgo el equilibrio de paz internacional, ¿no? No sé qué opinen mis compañeros, que no los veo callados, tanto Chinchilla como Juan Manuel Herrera. ¿Ustedes consideran que un mundo dominado por la influencia económica china va a ser un mundo más pacífico que dominado por la influencia económica y militar estadounidense? Cambiar a uno por otro, ¿no? Pues Sí, Por ejemplo, desde mi perspectiva, lo que cambiaría principalmente es la forma de ejercer el poder. Porque mientras que China lo ejerce desde un punto de vista de poder blando, Estados Unidos lo ejerce desde un punto de vista de poder duro. Es decir, por medio de intervenciones militares, por medio de golpes de Estado, por medio de influencia política directa. Yo lo vería por ese punto de vista. Es decir, claramente la dinámica de poder se va a seguir presentando, pero la manera de ejercerlo va a ser diferente. Al menos así considero yo, desde el punto de vista, por ejemplo, de países latinoamericanos, en Europa o incluso en África, ¿no? Sí, 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 justamente. Just- Ajá. Ujú.
Justamente, yo no difiero con eso. Yo tan solo estoy diciendo que, llegado el caso de instaurarse un dominio total de alguna de las dos potencias, el caso de la potencia asiática va a basarse más en el poder blando que en el poder duro por parte de la potencia estadounidense. Ese es mi punto. Entonces, yo considero que de igual forma, Estados Unidos va a tratar de mantener su influencia eh, por todos los medios, ¿no? En especial por el medio militar, ¿no? Tal cual como se ha visto, por ejemplo, en la guerra de Ucrania, donde está financiando en gran medida al gobierno ucraniano para defenderse del gobierno ruso, ¿no? Claro, y a su vez utilizando la mayor característica de Estados Unidos, la cual es la inversión en el aspecto militar, siendo el país, como ya lo mencioné. Su complejo militar es el más grande del mundo. Y considero que una de las mayores diferencias las cuales habría entre un control por parte de China y uno de Estados Unidos es el control a las personas. Considero que en China se evidencia un control mucho más grande. Por ejemplo, mediante el número de cámaras, siendo exagerado el número de cámaras que se encuentra en las ciudades, y se puede argumentar que estos son por factores de seguridad, pero considero que también este número de cámaras también se puede ver por un medio más de control poblacional que seguridad. Sin embargo, ahí a mí sí me gustaría añadir un detalle muy particular, y es de que, claro, a pesar del hecho de que en China se manifiesta un control estatal, en el caso de los Estados Unidos se mantiene se mantiene la misma dinámica de poder, solo que en vez del Estado lo ejecutan son las empresas, ¿no? Es decir, incluso a pesar de que en China se puede ver una manifestación del control de la población a nivel estatal, en Estados Unidos se puede ver por medio del control empresarial, ¿no? En el cómo, por ejemplo, las empresas mantienen una influencia muy grande por medio de los medios de comunicación, por medio de la propaganda, por medio incluso de la dependencia económica que surge a base del consumidor, siendo, por ejemplo, la sociedad en Estados Unidos una muy consumista, ¿no? En donde claramente todo depende. En este caso, en vez de ser una dictadura del Partido Comunista, es una dictadura del propio colectivo, ¿no? Y de las empresas. Ahí yo diría que claro, no estoy diciendo que sea lo mismo, tan solo estoy diciendo que claramente se presenta una misma dinámica, ¿no? Aunque también se puede considerar que existe una especie de autoritarismo, por así decirlo, en Estados Unidos por la falta de partidos políticos reales en esta nación, siendo los dos principales, democrático y republicano, en los cuales no difieren en tanto como por ejemplo, en Colombia. Yo diría que son más bien como burguesías establecidas desde una perspectiva política que tienen el apoyo popular porque no hay otra alternativa. Sí, claro, entonces no es la misma dictadura, pero es tal vez una oligarquía, se podría llamar, de dos partidos políticos principales, a diferencia de, por ejemplo, en Colombia, estando, por ejemplo, está Pacto Histórico, está no me acuerdo ahora mismo el nombre, pero hay muchos partidos, hay mucha variedad en izquierda, centro democrático, izquierda, derecha, centro inclusive, con por ejemplo... Mientras que en Estados Unidos son dos partidos que no se diferencian mucho, ¿no? Sí, y quisiera oír, por ejemplo, al compañero Chinchilla hablando de esto, porque él mencionó, ¿no? Y a su vez mencionó de que, al igual que yo, que son muy parecidas a la Guerra Fría actual y la antigua. Entonces quiero ver si ha cambiado su punto de vista. El mío, por ejemplo, sigue firme que aunque hay algunas diferencias, es básicamente lo mismo. Van a haber guerras proxy en países tercermundistas y siempre va a haber la amenaza lejana de una guerra nuclear. Pues yo considero que una guerra nuclear, esa tensión existe actualmente, con casos como el de Ucrania y Rusia, que pues Rusia, si se invade Ucrania, si la OTAN interfiere en Rusia, en el conflicto con Ucrania y Rusia, pues Rusia va a tomar medidas que pueden inclusive ser a escala nuclear. Sí, inclusive Rusia. Yo considero que ese proceso de la Guerra Fría ya está transcurriendo, esas guerras ya están, ese conflicto ya está ocurriendo. Ya estamos llegando inclusive al punto de en el cual va a haber un cambio de orden mundial. Ya estamos llegando al punto en el que China va a sobrepasar a Estados Unidos en poderío económico y se va a cambiar ya totalmente de orden mundial. El yuan será ahora la moneda de cambio internacional reconocida y el dólar quedará como la libra esterlina, una moneda con mucho valor económico,
pero que ya no se usa a nivel internacional para intercambios Claro pues, que internacionales. la principal pasaría a ser John. Y Ahí a a su mí vez, sí me gustaría, lamento interrumpirte, que a mí sí me gustaría añadir el hecho de cómo las nuevas tecnologías también van de la mano con este nuevo cambio de orden mundial, ¿no? Por ejemplo, criptomonedas, por ejemplo, inteligencia artificial, son diferentes tecnologías que también aportan a que la escala del poder internacional se comience a descentralizar, ¿no? Entonces, no sé qué opinen al respecto. Por ejemplo, que existiría la posibilidad de que pueda existir una moneda internacional bajo el formato de las criptomonedas y de la blockchain y demás. Es decir, una eh, moneda descentralizada que no tenga influencia estatal. ¿Ustedes también considero, consideran eso como considero, una de las considero dos fuentes de cosas poder? por la porque es muy aleatoria las criptomonedas, por ejemplo, el caso No, de pero sí, claro, Salvador, entonces, el justamente Salvador en el no estoy cual hablando de la implementación de, por ejemplo, monedas, las monedas más reconocidas, sino el hecho de la propia tecnología. Es decir, instituciones descentralizadas que puedan servir como hincapié a ese nuevo orden social que desde mi punto de vista, más allá de estar dominado por China o Estados Unidos, yo siento, sinceramente, que va más bien a estar dominado es por las instituciones económicas, las empresas, los conglomerados, etcétera. Yo siento que ahí es verdaderamente donde va a residir el poder internacional, más allá que en China o Estados Unidos. y por las No, pero yo, yo creo que el problema de las criptos de su volatilidad se debe más que todo a que su precio no está regulado por un estado, es decir, o sea, no está regulado por una corporación gigantesca, pues, lo que es un estado, por un conglomerado tan grande que lo usa mucha gente. En Esa afirmación es cambio, interesante, ¿viste? Que el Estado es una tiene, superempresa. todo el mundo tiene acceso a, todo el mundo interfiere en Bitcoin, ¿sí? Yo puedo ser de, no sé, Colombia, invertir en Bitcoin o un indio puede comprar y vender Bitcoins y eso es lo que le da la volatilidad. No todos buscamos que suba, sino hay gente que busca que baje, que suba, que baje, que suba. Entonces eso es lo que hace su volatilidad. A diferencia de una moneda, de una divisa de un estado, que el estado obviamente va a buscar que su divisa incremente su valor, no. no que se reduzca. Bueno, yo quiero plantear, yo deseo plantear dos cosas. Primero, que no necesariamente un Estado desea que su moneda suba. El ejemplo es Sí, China, eso es verdad. que a propósito bajó el valor de su moneda para pagarle menos a sus empleados. Pero confirmo parcialmente lo que dijo Chinchilla, que es muy difícil la incorporación de una moneda internacional, siendo esta en una no centralizada como en las bitcoins. Y considero que ya casi que para concluir, aunque es muy parecida la Guerra Fría actual a la pasada, existen muchas diferencias claves entre ambas, siendo, por ejemplo, la que acabamos de analizar, las nuevas tecnologías y cómo estas se incorporarán en el nuevo orden mundial, y la forma en la cual las dos potencias principales tienen de manejar el mundo y cómo lo harán. Entonces considero eh, que van a haber muchas similaridades entre ambas guerras, aunque claro está, van a existir también diferencias. Yo siento que eso va de la mano con los conceptos tales como globalización y demás, que han entrelazado tanto al mundo que es muy difícil encontrar un formato de gobierno o un modelo económico que difiera del internacional, ¿no? Ya que pues claramente todos buscan beneficiarse de esa estructura capitalista y neoliberal, ¿no? Que se manifiesta alrededor de todo el mundo. Entonces, no sé qué opinan al respecto, por ejemplo, mi camarada Chinchilla. Eh, A ver, pues yo considero que lo que dijo el compañero Carrillo pues fue mi error, lo de que el Estado busca
subir su moneda. Yo lo que me quería referir era que el Estado, entre todos, Todos los decide si estados la buscan quiere una buena, subir o bajar una economía, ¿no? Dirías tú. su Todos buscan moneda. construir una buena economía, Sí, ya por medio de la devaluación pero o la que al inflación ser suave. al estar todos enfocados en un mismo propósito, en subirlo o en reducirse el precio de la divisa, entonces pueden controlar su volatilidad. No como el caso de Bitcoin, que digamos yo puedo querer que suba y otra persona puede querer, otro conglomerado puede querer que baje. Entonces va a existir ahí la fluctuación de la moneda que puede variar su precio y no le da estabilidad para que se pueda incorporar internacionalmente como moneda de cambio. Y Juan Manuel, pero mira, ahí yo sí me gustaría discutir algo interesante que va de la mano con las posturas anarquistas, y es de que, a juro, se requiere la regulación de un Estado para poder organizar cualquier tipo de institución o cualquier tipo de organización. Tú sabes, obligatoriamente se requiere de un Estado para poder regular cualquier tipo de institución. Por ejemplo, tan solo hay que mirar cómo funcionan las empresas y los conglomerados internacionales, ¿no? Que de hecho no requieren de un Estado para poder regularse. Yo considero dos cosas. Primero, que en el anarquismo, pues, de igual manera existe una especie de Estado, la cual es, aunque no es tan evidente como en gobiernos tradicionales, sí que existe, que es cuando los... Claro, existe una representación, pero a lo que yo quiero llegar es de que esa institución que reemplaza al Estado, sin embargo, no posee ningún sustento legislativo con el cual regular. Al contrario, ejecuta su dominio de manera directa, ¿no? Entonces, no sé si quieran responder a lo que yo estoy diciendo para ya pasar a la siguiente sección. ¿No? Yo considero que ya hemos hablado bastante sobre las diferencias entre la Guerra Fría y la Guerra Fría actual, y considero que podemos dejar esta temática para un podcast próximo. Sí. Ahora, sí es importante cerrar, por ejemplo, con la cuestión que había planteado al inicio. Y ustedes ya brevemente podrían decirme cuál ustedes consideran que va a ser, por ejemplo, el papel de América Latina dentro de esta dinámica de pugna internacional. Comencemos con Carrillo, luego Chinchilla, luego Juan Manuel y por último diré yo. Considero que América Latina no va a tener el mismo papel que tuvo en la Guerra Fría, sino que va a tener no uno más activo, va a tener uno más activo mediante guerras, puede ser proxy, ya que en la Guerra Fría, la Guerra Fría antigua se evidenció, aunque se evidenciaron guerras mediante financiación, sí, se evidenciaron guerras proxy mediante financiación a guerrillas, tales como por ejemplo en Colombia las FARC o en Perú el Sendero Luminoso. Considero que va a tener un papel más activo, ya que Estados Unidos ha bajado un poco su control sobre la zona, como lo tenía antiguamente mediante planes como el Cóndor. Ahora se evidencia una liberalización de la economía, un deseo por ir más a la izquierda en casi que toda América Latina. Entonces va a tener un papel más activo, pero al ser un país, un continente de naturaleza tercermundista, van a seguir las influencias por ambas potencias por este control de la zona. Pues yo considero que, al igual que Carrillo, América Latina va a tener un papel más importante. O sea, igual que en la anterior Guerra Fría, en la primera, América Latina se vio influenciada por ambas potencias, digamos, persuadida por ambas para tomar bandos. Pero pues al final América Latina estuvo del lado de Estados Unidos. Más no obstante, considero que en esta Guerra Fría, al América Latina ser uno de los países con mayores recursos actualmente, sin explotar del todo, las potencias van a considerar su alianza o que América Latina forme parte de su bloque, puesto que los recursos que
posee América Latina son muy importantes para el desarrollo de ambas. Para el desarrollo de ambas, para el desarrollo de las potencias también. Compañero Juan Manuel. Y bueno, para ya finalizar, yo siento que mi perspectiva es muy similar a la de mis compañeros, en el sentido de que América Latina va a tener un papel más activo, pero a mí también me gustaría añadir el hecho de que yo lo vería más desde el punto de vista de que existen dos caminos posibles en los que puede terminar América Latina. El primero radica pues en terminar dentro de la esfera de influencia estadounidense y basar su diplomacia, su completa diplomacia, a partir de los deseos de la potencia norteamericana. Claro, motivando el hecho de que surjan movimientos sociales en los países latinoamericanos, muy similar a, por ejemplo, como mencionaba mi compañero Daniel Carrillo, con relación a las primaveras árabes y demás. Es decir, un movimiento ajeno al autoritarismo y ajeno a la influencia extranjera. Sin embargo, el otro camino, que es tal y como mencionaron mis demás compañeros, es que América Latina va a tener un papel fundamental en cómo se va a desempeñar la nueva Guerra Fría, la Segunda Guerra Fría, si le quieren decir de esa forma, ya que pues no solo América Latina va a tener un papel muy fundamental en la obtención y distribución de recursos naturales, sino que también, diría yo, va a ser el próximo punto de poder similar a tal y como fue Europa durante la Guerra Fría, ¿no? Yo lo vería desde ese punto de vista, porque yo siento que América Latina actualmente posee tanto el nivel de desarrollo, el nivel industrial y el nivel económico necesario para poder participar como un nuevo bloque dentro de lo que es esta nueva pugna internacional. Y no me refiero a un nuevo bloque desde el punto de vista de que va a tener una soberanía y va a poder ejercer su poder en África o demás, sino que al contrario, va a tener la capacidad de poder oponerse a que se influya dentro de lo que es la región latinoamericana, y ahí yo diría que es donde entra ese punto fundamental. El hecho de que, a diferencia en la Guerra Fría, Latinoamérica actualmente presenta muchas más alternativas para poder defender su soberanía tanto económica, social, política, etc. Entonces yo lo plantearía desde ese punto de vista. Entonces, ya para cerrar, no sé si alguien quiere añadir algo más y despedirse. Bueno, entonces muchas gracias. Vale, muchas gracias. Un placer. Vale, entonces muchas gracias por escuchar este podcast sobre los problemas contemporáneos, y sin nada más que añadir,